cuatro partidos para eliminar a los dos. Escúchame, mira, mírame. Pero mírame. Menos mal que está adelantado y a mí no me ha cogido. Me ha cogido
mañana. Bajo, los dos peores equipos de la frontera. Dame la mano. Tita, llévate la hija. La media hora que hubo. Sala. Arte. Acertado. ¡Vámonos! Hay que seguir, ¿eh? Todo por igual valiente. Con fuerza del costero izquierdo, ¿eh? ¡Ahí está! Venga de frente. La
vas a decir que no carnívoro? Venga, relevo, vamos por allí. Me tomo una ¡Samuel! ¡Vámonos otro poquito, hermano! ¡Vámonos! Eso es. Vamos a disfrutar con él, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando. Todo por igual, valiente. Arribita, ¿eh? Eso es. ¡Ay! Madre de mi alma. Vamos, te quiero un café. ¿Tú por qué tienes eso? Yo no tengo nada de eso. Ay, ay, ay. Daniel. Ya está. Este no viene aquí, este no viene, este está salido. Ahora ya se ha metido también, ¿no?
Y yo deseé, me va a tirar, vamos. Me dejó dormir. Tienes que estar en casa por la primera. Igual que Ricardo. Ricardo. No salen con él. Sale, y yo sale con Paula, pero no sale con su amigo. En vez de salir con su amigo, sale con Paula. ¿Yo? No, hoy se apaga. No, sale con Paula, no. Pues si la llamo un montón de veces. Tomás, Dani, Paco es el mismo que Dani. Paco, Dani. Salgo mucho. la ha hecho de barbaridad. Juan Antonio, Raúl. Ah, la ha dicho de chicos aquí. Pero es Suave con mucho talento. Bueno. Siéntalo más. Bueno. A izquierda adelante. Avanza, avanza. Avanza, Avanza. Hombre. Anda de frente, hombre. Eso es, frotarme tanto el paso, ¿eh? Como sacas, ¿eh? Un paso no puede bambolear más. Así hundan los costeros, ¿eh?
Adiós.